El misterio de los templarios. ¿Qué secretos escondían? Imagina un tiempo en el que caballeros vestidos con armaduras brillantes no solo luchaban por la fe, sino por secretos que podrían haber cambiado el destino del mundo. Un tiempo en el que la historia estaba plagada de enigmas, pero algunos de los más grandes permanecían ocultos en las sombras, custodiados por aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo para protegerlos. Los templarios, la orden más poderosa y misteriosa de la Edad Media, fueron los guardianes de esos secretos. Sin embargo, a pesar de su influencia y poder, su caída fue tan abrupta como su ascenso. En 1307, la orden fue perseguida, sus miembros arrestados y ejecutados, pero las preguntas sobre lo que realmente sucedió permanecen. ¿Qué secretos tan valiosos estaban dispuestos a proteger, incluso si eso significaba su destrucción? Cuando Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, hizo arrestar a los templarios bajo acusaciones de herejía, muchos pensaron que se trataba de un simple acto de venganza y codicia. El rey, endeudado hasta el cuello con la orden, necesitaba su riqueza para financiar sus guerras y proyectos. La acusación de herejía fue solo un pretexto para desmantelar una de las organizaciones más poderosas de Europa, pero al hacerlo, despertó algo mucho más oscuro y peligroso. Los templarios no solo eran guerreros, sino también custodios de conocimientos antiguos, conocimientos que podrían haber sido considerados peligrosos para el poder establecido. Pero, ¿qué estaban protegiendo? ¿Qué les hacía tan temerosos de revelar esos secretos? A lo largo de los siglos, las leyendas sobre el Santo Grial, el Arca de la Alianza y otros artefactos místicos se han entrelazado con la historia de los templarios. Algunos creen que los templarios descubrieron el Grial en su tiempo en Tierra Santa, mientras que otros sostienen que ocultaron un conocimiento antiguo mucho más profundo y trascendental, uno que podría haber cambiado el curso de la historia. Pero lo que es seguro es que, por alguna razón, los templarios estaban dispuestos a arriesgar todo lo que tenían para proteger lo que poseían. Y no solo ellos, sino también aquellos que los sucedieron, porque a medida que los templarios fueron perseguidos y sus secretos supuestamente destruidos, la pregunta nunca desapareció. ¿Qué sabían? El Grial es solo uno de los muchos misterios que rodean a los templarios. En las ruinas de los templos que construyeron, han aparecido símbolos extraños que parecen sugerir una conexión con los antiguos egipcios. Algunos arqueólogos han especulado que los templarios fueron los guardianes de un conocimiento perdido, transmitido desde tiempos de los faraones. Pero, ¿por qué esta conexión con el antiguo Egipto? ¿Y qué implicaba este conocimiento? Para los templarios, la religión cristiana y los rituales medievales eran una fachada. Detrás de ellos, escondían algo mucho más grande, algo que solo unos pocos elegidos podían entender. Se dice que los templarios tenían un código, un conjunto de reglas y símbolos secretos que usaban para comunicarse entre sí. Algunas de estas señales fueron transmitidas a otras organizaciones secretas como los masones, que en tiempos posteriores seguirían los mismos rituales y símbolos. Los templarios, sin embargo, no solo estaban preocupados por el poder terrenal. En sus tierras en Tierra Santa encontraron algo más, un objeto o una reliquia que desafiaba la comprensión. Algunas teorías sugieren que este objeto podría haber sido el propio Santo Grial, mientras que otros sostienen que era algo aún más enigmático, algo que no era de este mundo. En las décadas posteriores a la disolución de la orden, muchos comenzaron a buscar lo que los templarios habían ocultado. Algunos exploradores, intrigados por las historias de los templarios, comenzaron a escarbar en las ruinas de castillos medievales, buscando pistas que pudieran conducirlos hacia el Santo Grial o hacia cualquier otro artefacto perdido. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. En su lugar, descubrieron más símbolos, más enigmas que nunca fueron resueltos. Cada hallazgo parecía profundizar el misterio, en lugar de aclararlo. Las leyendas de los templarios fueron tomando un cariz más misterioso, transformándose en algo más grande que una simple organización medieval.
se convirtieron en un símbolo, un culto, un secreto que perduraba a través de los siglos. Las leyendas sobre los templarios no solo sobreviven en libros y mitos. A lo largo de la historia se han producido extrañas desapariciones y eventos inexplicables que algunos atribuyen a la influencia de los templarios. En varias ocasiones, personas que intentaron desentrañar el misterio de los templarios han encontrado obstáculos insuperables, como si hubiera fuerzas trabajando en las sombras para evitar que la verdad saliera a la luz. Algunos investigadores que se adentraron demasiado en los secretos templarios han tenido encuentros extraños y en algunos casos hasta han desaparecido sin dejar rastro. Estos misteriosos sucesos han alimentado las teorías sobre la existencia de una red secreta de templarios que sigue operando en la actualidad, ocultando la verdad en las sombras. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué secretos guardaban los templarios? ¿Estaban relacionados con artefactos sagrados, con conocimientos esotéricos o con algo mucho más profundo? A medida que los siglos han pasado, los templarios se han convertido en una leyenda viva, una sombra que acecha a aquellos que se atreven a buscar sus secretos. Los templarios pueden haber desaparecido de la faz de la tierra, pero su legado sigue vivo en las historias que se cuentan, en los símbolos que permanecen ocultos y en las mentes de aquellos que continúan buscando la verdad detrás de la leyenda. Las pistas están ahí, dispersas a lo largo de Europa, en lugares olvidados y en antiguos documentos que esperan ser descifrados. Tal vez nunca sepamos la verdad completa sobre los templarios y lo que realmente protegían, pero una cosa es segura: su misterio no ha muerto. El velo que cubre sus secretos sigue intacto, esperando a ser levantado por aquellos valientes lo suficientemente audaces para desafiar lo desconocido y desentrañar el enigma de los templarios. Durante siglos, los templarios han sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. Si bien muchos los ven como simples soldados religiosos, la realidad es que, al ser una organización tan poderosa, su legado es mucho más complejo de lo que los libros de historia nos han enseñado. Algunos relatos afirman que los templarios fueron los protectores de los secretos que podrían haber cambiado el rumbo de las grandes religiones o incluso de la humanidad misma. Pero, ¿por qué se tomaron tantas precauciones para ocultar esos secretos? Las órdenes secretas siempre han existido, pero los templarios destacaron no solo por su poder militar, sino por su increíble influencia en la política y el comercio. En la Edad Media, su red de templos y fortalezas estaba distribuida por toda Europa y Oriente Medio, pero su presencia no era solo física. Los templarios eran conocidos por su capacidad para manejar grandes cantidades de dinero, poseer tierras vastas y recibir las donaciones de aquellos que deseaban ganarse el favor divino. ¿De dónde venía esa riqueza? ¿Qué tipo de influencia tenían en los círculos más altos de poder? En las leyendas, los templarios no eran solo guerreros, eran alquimistas, místicos y custodios de antiguos conocimientos. Algunos sugieren que, en su viaje a Tierra Santa, los templarios no solo fueron a luchar por la causa cristiana, sino a buscar algo más, algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo y de la fe. Es posible que descubrieran un conocimiento ancestral escondido en las arenas de Jerusalén. ¿Y si ese conocimiento fuera la clave para acceder a poderosas energías o incluso a secretos cósmicos, de los cuales el Grial es solo una fracción? Los templarios estaban profundamente conectados con la simbología y los rituales secretos. Al igual que los masones, que heredaron muchos de sus símbolos, los templarios poseían un lenguaje visual que estaba destinado a ser entendido solo por aquellos iniciados. Se decía que sus rituales incluían símbolos misteriosos, geometría sagrada y un enfoque en la conexión entre el hombre y el cosmos. Pero lo más intrigante de todo es que se cree que algunos templarios alcanzaron un conocimiento esotérico tan avanzado que pudieron haber comenzado a cuestionar las mismas bases de la fe cristiana. Algunos estudiosos han argumentado que los templarios estaban involucrados en prácticas alquímicas que intentaban descubrir el elixir de la vida o la piedra filosofal.
Durante siglos se ha hablado de la conexión entre la alquimia y los templarios, de cómo los alquimistas de la época medieval eran, en realidad, buscadores de secretos mucho más profundos. La alquimia no solo se refería a la transformación de metales, sino a la transformación espiritual, y muchos creían que los templarios estaban en una búsqueda más allá de las riquezas materiales. ¿Acaso querían obtener la inmortalidad o acceder a secretos cósmicos que trascendieran la muerte? Por supuesto, muchos de estos relatos son solo especulaciones, pero lo que es indiscutible es que la Orden de los Templarios estaba llena de misterios no resueltos. En sus escritos y símbolos, los templarios dejaron pistas que los investigadores modernos aún intentan comprender. Las leyendas de las reliquias templarias, el Grial y el Arca de la Alianza son solo una pequeña parte de una narrativa mucho más compleja. En muchos de los templos templarios se han encontrado elementos que podrían indicar una conexión con culturas antiguas, como los egipcios, los sumerios o incluso los atlantes. Esas civilizaciones también estaban obsesionadas con secretos ocultos, y tal vez los templarios eran los guardianes de un conocimiento que viajaba a través del tiempo. En los últimos años se han hecho descubrimientos que algunos consideran vitales para desentrañar el misterio de los templarios. En Francia, por ejemplo, se han encontrado mapas y documentos antiguos que podrían llevar a una ciudad oculta donde los templarios habrían guardado sus reliquias más preciadas. En otras partes de Europa, los arqueólogos han encontrado criptas subterráneas que podrían haber servido como escondites secretos para los tesoros templarios. Sin embargo, estos descubrimientos siguen siendo rodeados de misterio, ya que muchos de estos lugares siguen siendo inaccesibles o incluso desconocidos para el público en general. Los templarios no solo dejaron su huella en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. En muchos relatos, se cree que su orden fue la responsable de preservar antiguos conocimientos espirituales que los místicos y sabios de su tiempo intentaron ocultar. Estos conocimientos no solo eran religiosos, sino filosóficos y esotéricos. Algunos dicen que los templarios poseían una comprensión más profunda de la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta sabiduría podría haber sido transmitida en rituales secretos, de generación en generación, entre los pocos afortunados que fueron aceptados en sus filas. Algunos teóricos sostienen que los templarios eran una organización secreta que nunca desapareció realmente. A pesar de la disolución oficial de la orden en 1312, existen rumores de que los templarios continuaron operando bajo otras formas, infiltrándose en otras organizaciones, como los masones. Los masones, a su vez, han sido objeto de controversia, ya que muchas de sus prácticas y símbolos se remontan a los templarios. En algunos círculos, se cree que los masones son los descendientes espirituales de los templarios y que mantienen vivos los secretos de la antigua orden hasta el día de hoy. A lo largo de la historia, las organizaciones secretas han sido acusadas de manipular eventos globales y de esconder la verdad detrás de capas de engaños. Los templarios no fueron una excepción. La persecución de la orden en 1307 fue solo el comienzo de una serie de eventos que dieron lugar a teorías sobre sociedades secretas, conspiraciones y la lucha por el control del conocimiento antiguo. Los templarios, al ser tan influyentes y poderosos, sabían que su desaparición pública no significaría el fin de su influencia. Tal vez es por eso que siguen siendo un enigma para nosotros, un misterio que parece desafiar el paso del tiempo. Ahora, más que nunca, las preguntas sobre los templarios siguen siendo relevantes. ¿Qué sabían? ¿Qué encontraron? ¿Y por qué sus secretos siguen siendo tan importantes hoy en día? Aunque no hay respuestas definitivas, lo cierto es que el misterio de los templarios sigue cautivando a la humanidad. Cada vez que se descubren nuevos documentos o cuando un arqueólogo encuentra un objeto relacionado con los templarios, las teorías resucitan. Pero el enigma sigue sin resolverse. Tal vez, en algún momento,
Alguien encontrará la pieza que falta y el mundo finalmente conocerá la verdad detrás de los templarios. Pero hasta entonces, los templarios seguirán siendo una sombra en la historia, una historia llena de secretos, simbolismo y misterio. Un legado que nunca será olvidado y que sigue vivo en cada rincón del mundo donde se buscan respuestas.